tal están? ¿Cómo les va? Buenas noches, licenciado. Bien. Buenas noches. Liga, la orden. ¿Les han llegado sus notas? Sí, licenciado. Sí. ¿Qué tal les fueron con las demás clases? No. Todavía no nos han dado todas las notas. A quienes no les hayan llegado, no se preocupen, está en proceso. Lo que pasa es que varios compañeros. Hacerlo de un solo golpe, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos un mensaje. Chat. Bueno, les envío en este momento un audio, por favor, escúchenlo. Escúchenlo en su dispositivo. Vamos a dar un tiempo para que lo puedan escuchar. De aquí a, vamos a ver, son, bueno, escúchenlo igual, yo voy a estar pendiente cuando termine. Ajá. Y sí, dice de que cuando a uno le gusta esta carrera, tiene que leer mucho, 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 mucho. Ujú. Porque no solo es de decir, hoy vi esta clase y todo lo que leímos con el licenciado y dejarlo ahí, sino que seguir leyendo y leyendo y leyendo. Y lo que él recomienda bastante, que he escuchado en otros videos, es leer libros de novelas para que uno vaya aprendiendo a hablar mejor y se pueda expresar con otras palabras. Encontrar sinónimos, ¿verdad? Uh-huh. A ver, aprovechando lo que nos dice Mercedes, ¿quién tuvo la curiosidad de leer algo de los libros que les envié en la última clase? Algo, aunque sea poco. ¿O no les dio curiosidad? Se escuchan fuertes los grillos. Bueno, igual estamos iniciando la carrera, ¿verdad? Y miren, no crean que uno pasa leyendo todos los días, a cada rato, y hay varios tipos de profesionales. Hay profesionales académicos muy buenos, muy buenos. Son los que nos hacen los libros. Hay profesionales también investigadores, que son los que encuentran las falencias en las leyes, los que encuentran cualquier tipo de situación. Están también los profesionales que se dedican a asesorar, a dirigir algo. Entonces su función es administrativa y poco a poco van perdiendo cualquier tipo de vinculación con la realidad jurídica y se dedican siempre en el área jurídica, pero lo administrativo, la administración del Estado. Hay varios médicos, por ejemplo, ¿verdad? Que cada vez son menos médicos porque se dedican única y exclusivamente a, por ejemplo, a ser ministros, viceministros, asesores y todo eso. Y son muy buenos en lo que hacen, pero que al final de cuentas su función es administrativa, entonces no se dedican a otra cosa. Y están los litigantes. Y también hay profesionales docentes que se dedican nada más a la docencia, a dar el ideal de las cosas, pero que ya en la práctica no lo ejercen. Y hay otros pues que sí van a la tribuna y todo y se dedican a la cuestión práctica del diario vivir, están más en contacto con la realidad. No sé cuál será el futuro de ustedes. Carbonelli es muy bueno,
Una persona muy profesional, eh, muy docto en lo que hace. Sin embargo, en su bufete no es simple y sencillamente una antesala y un espacio para poder conversar con él. Es toda una infraestructura. Julio Roberto, cuando coloques tu bufete, ¿qué es lo primero que vas a comprar? Un escritorio, Ajá. Sí, va. ¿Qué más? computadora Gracias. y libros. Libros, ¿verdad? Usted, Telmi, ¿qué es lo primero que piensa comprar o conseguir a la hora que usted abra su bufete? ¿Delmi? Licenciado, hay dos Delmis. Perdón, Delmi Adeli, la que tiene encendida. Dígame. ¿Qué es lo que va a comprar? ¿Qué es lo primero que piensa comprar usted? Como dijo el compañero, lo primero sea computadora, escritorios, Ujú, libros, redes. perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra idea aparte de lo que dijeron los compañeros? La silla. Sí, va. Sí. A ver, Walter. Los timbres. Organizador para Organizador. meter los documentos. Ajá. Perfecto. Muy bien, pues ya creo que tenemos nuestras ideas. ¿Cuántos espacios tiene un bufete? ¿Quién sabe? Que me diga a mí cuántos espacios considera que tiene un bufete. Considero Dos que dos, espacios. licenciado. 2 espacios. Tres, me corrijo, tres espacios. Ujú. ¿Por qué 3? El área de espera, Muy bien, la oficina y el baño. muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra idea de cuál es el área que se va a tener? Sería, si son 3, pues serían donde está el licenciado, la oficina, Ajá. secretaria, donde está secretaria sería número 2 y la sala de espera. Muy bien. Solamente, ¿hay alguien que tenga alguna otra idea de una oficina jurídica, de un bufete? Alguien que diga, no, para mí es esto. ¿Nadie? Nadie piensa en... La biblioteca. Ok. Vamos a ver, le voy a compartir una foto. A ver qué les parece. Va a llegar en WhatsApp. A ver si no les mando otra cosa que no debo. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo lo ven? Básico. Cuéntenme. ¿Cómo lo ven? Organizado. Ok. Pero, o sea, en cuanto al espacio, ¿les parece algo así? Elegante. Se ve simple, pero bastante elegante y ordenado. No les enseñé más abajo. Yo les voy a enseñar algo de hoy. Creo que se va a quitar la elegancia, pero parte.
Yo diría que se ve práctico. Todo está cerca, se puede encontrar de buena manera, fácil de trabajar. Está la computadora en un buen lugar. Ah, sí, está lista para el chisme. Ahí se ve la calle re bien. Básico, la ventana tiene que quedar a la calle. Y tiene que quedar la pantalla para que uno esté en control, qué está haciendo la patojita afuera, si la llega a ver mucho el novio, no sé. Uno tiene que tener control de ese espacio. O si llega alguien, ¿verdad? Y uno no quiere ahí, pues que uno le da tiempo de irse a meter al baño. Bueno, compañeros, entonces, es la idea tradicional. Es la idea que nosotros tenemos. Pero fíjense que un bufete formal, debe contar con varios espacios. Una sala de juntas, debe contar con un espacio para entrevistas, debe contar con una sala con audio y video para alguna videoconferencia, el despacho en sí del abogado, en la sala de espera, que debe ser un lugar, como ustedes me decían, simple, pero a la vez confortable. Sí, se identifica, Wilder. Vieran que es un poco complicado el tema de montar una oficina. Depende de la persona, pues, porque puede ser que al final termine siendo una oficina que parece un despacho de arquitectura o una clínica. Pero ustedes en el camino se van a ir dando cuenta y se van a ir haciendo la idea de qué tipo de oficina quieren tener, qué tipo de bufete. Pero un bufete completo se puede determinar como un lugar donde hay un equipo multidisciplinario que permite llevar al fin nuestra función. En ese sentido, compañeros, es importante recalcar que en el caso de Carbonell, ¿verdad? Del hombre, ellos, por ejemplo, para llevar un proceso laboral, ellos incluso tienen en su equipo de trabajo personas relacionadas con temas laborales, con temas psicológicos, con temas a nivel familiar, con trabajadores sociales, que les van a ayudar a ellos para argumentar en un momento determinado. En el caso de un problema a nivel penal, vamos a encontrar también que en un bufete encontramos psicólogos, encontramos criminalistas, encontramos también, por ejemplo, por ahí puede haber incluso un psiquiatra, una persona con experiencia en cuestiones emocionales, médicos, cirujanos, porque ellos, ¿verdad?, se dedican a lo que es la investigación real. Lo que se va a presentar al tribunal ya es una consecuencia, ya es lo que nosotros hablábamos el otro día, es una información. Nosotros no vamos a irnos a comunicar con el juez, porque ¿qué es la comunicación a grandes rasgos? Los escucho. ¿Qué es la comunicación? Con sus palabras, compañeros, con esas palabras prácticas que ustedes utilizan y que en este momento las estamos utilizando, pero poco a poco las vamos a ir desarrollando de otra forma. ¿Qué es la comunicación? En 3 palabras, por ejemplo. Prácticamente sería el método que nos permite comunicarnos, expresarnos y entendernos. Ajá. ¿Hay algo que la comunicación transmita, compañeros? Información. Ajá. Un mensaje. Un mensaje. Un
Mensaje, ajá. Es dar y recibir información. Dar y recibir información, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Transmite sentimientos. ¿Y cuál es la diferencia entre la comunicación y la información? Que la información lleva más esquematizada, lleva una supervisión previa, mientras que la comunicación muchas veces se da de una manera espontánea. Bien. Un compañero que salió dice. Es que estaba buscando unas fotos ustedes. Ahí se las voy a mandar. Imagínense qué pasaba que les mandaron las fotos que nada que ver. El tema es... el tema es el siguiente. Nosotros, cuando vamos ya a una audiencia, ya no vamos a hacer una simple interacción con el juez. Nosotros lo que ya llegamos a hacer con él es a darle información, a inducirlo, a llevarlo por un camino por el que nosotros queremos que transite, o en determinado momento no dejarnos llevar por el camino que el fiscal quiera que nosotros transitemos. Y si nosotros somos los fiscales, pues llevar al abogado defensor y al juez por un camino que a nosotros nos conviene. Eso es. Entonces, un bufete a estas alturas, miren ahí las imágenes, ya no es una oficina, ¿ya? No es una oficina. No es como lo que ustedes ven ahí, una oficina. Esto es lo básico, lo que se hace habitualmente. Tenemos un espacio para que las personas esperen, un espacio privado para que nosotros ya platiquemos con los individuos, y es como que el prototipo de oficina. Dos ambientes, como decía José Carlos, de repente un ambiente más para una cuestión ya meramente de aseo personal. Cuando ustedes quieran hacer o piensen en su bufete, recuerden que en algún momento va a llegar una muchacha que tiene problemas con el esposo, ex esposo, y va a llegar con niños. Entonces, sería ideal tener un espacio para poner a los niños con unos juguetitos, ahí algún canal de caricaturas, y miren bebés, jueguen acá, ya yo platico directamente con la persona. Si, por ejemplo, llega una serie de personas, fíjese que queremos hacer queremos montar una empresa, entonces yo ya tener yo un área de reunión, ingresamos, yo les explico cómo son las sociedades, qué tipo de sociedades hay, cuáles son las responsabilidades y obligaciones y todo eso. Y ahí ya en esa armonía yo voy a conversar con ellos para poder determinar. Cuando ustedes piensen en su bufete, piensen en algo distinto, grande. Esas fotos son de mi oficina, pero cuando yo me formé, ese era el prototipo de oficina. Ahora esto está cambiando. Ahora las firmas de abogados están conformadas por 3, 4 personas. Y estas 3, 4 personas aportan, ¿verdad? Al alquiler, o si se puede comprar, pues se compra, de un espacio en donde tenemos diferentes ambientes y donde de acuerdo a lo que a mí me interesa me puedo especializar. Por ejemplo, puede ser que a Dulce María le guste lo laboral y ella va a estar trabajando sobre lo laboral. Puede ser que Yasmín Andrea le guste penal y todas las cuestiones penales se van con ella. Puede ser que Emerson le guste mucho el tema de las escrituras y cualquier tipo de escrituras que llegue al bufete va a ser con él. Puede ser que a alguien más le guste la materia civil, por ejemplo Wilder Gerardo, ¿verdad? Y todos los problemas de recuperación de créditos, todos los temas de terrenos, de linderos, de establecer terrenos que solo tienen posesión y no escritura registrada, vamos a tramitarlos, ¿verdad? Entonces, hoy los bufetes son multidinámicos. Hay casos también que se llama no nos gusta asociarnos, entonces podemos tener nuestros bufetes privados, por decirlo así, pero trabajar en armonía o en compañía con otras personas. Por ejemplo,
me llega un caso a mí y el caso es de algún área que a mí no me gusta mucho o que yo considero que no me gusta o no me gusta trabajar eso o muy tardado o se paga poco. Y hablo con algún compañero para que lo trabaje. Eso se hace. O en algún momento, puede ser que en algún momento yo me asocié con alguien y como en el caso mío, ¿verdad? Yo tengo una compañera, una amiga con la que trabajamos mucho los traspasos. Entonces el traspaso me llega a mí y me aseguro bien de que los datos están bien, de que no hay ningún problema con el vehículo. Y le llamo a ella, le digo, hágame un favor, fíjese que necesito realizar un traspaso para mañana. Ella me consigue todito, desde el traspaso hasta las pagos en línea, todo. La persona no se mueve. Yo solo le digo al amigo, a la amiga, mañana le espero yo le llamo un ratito, coordino con ella y le llamo al rato a la persona, le digo, mire, mañana a las 3 de la tarde es su cita en la SAT. O de una vez a veces las personas le dicen a uno, mire, yo podría el lunes porque yo trabajo, entonces el lunes pido permiso en la mañana, hágame la cita en la mañana, a cualquier hora. Y ya yo le digo a la compañera, mire, las personas necesitan una cita para el lunes a las 9. Y ya solo le llamo, ¿verdad? Entonces a la hora de partir la gallina, le decimos nosotros, nos partimos la gallina. Entonces, así se trabaja, Entonces, es parte de la formación que ustedes deben de tener, que también nosotros transmitírsela, ¿verdad? Y la comunicación, fíjense compañeros que la comunicación, nosotros estamos leyendo mucho de comunicación y fíjense que nosotros tenemos que ser claros. Así como ahorita lo que yo les envié, nosotros podemos ver ahí que el mismo espacio nos comunica algo. El mismo espacio nos comunica algo. Y sin siquiera yo decirles nada, ustedes dijeron algunas cosas, se ve así, se ve así. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Nosotros tenemos que tener presente que nuestra presentación, con nuestra forma de hablar, con nuestra actitud, comunica. Y esa comunicación que nosotros vamos a hacer debe ser una comunicación adecuada. Lo que Carbonell dice es cierto, tenemos que leer, y Mercedes también. Cuando nosotros comenzamos a leer por obligación un documento, el documento se convierte en un documento aburrido, tedioso, incómodo, un documento en el que yo siento que estoy a la fuerza. ¿Y qué pasa con eso? Que al final no logramos nuestro objetivo. ¿Hay alguien más que quiere entrar? Ahora bien, nosotros cuando hablamos y cuando nos expresamos, también estamos utilizando la lógica y estamos utilizando la inteligencia emocional. ¿Alguien sabe qué es la inteligencia emocional? Yo sé un poco, Ajá, por favor, Luis. licenciado. La inteligencia emocional es saber interpretar las emociones de los demás para uno poder actuar en base a eso, a esas emociones para obtener ciertos resultados en las demás personas a través de las emociones, ¿verdad? Comprendiéndolos y sabiéndolas interpretar y manipular, uno puede obtener ciertos resultados de comportamiento en las demás personas, ¿verdad? Atendiendo a sus emociones. Si nosotros hay algo que tenemos que tener control, gracias, Ludi, es de nuestras emociones. Por eso es que hemos leído acerca de la comunicación, de las funciones de la comunicación, el tema que tiene que ver con las emociones. Ahora bien, pasa también
que nosotros, aparte de hablar, aparte de actuar, aparte de interactuar, vamos a escribir. ¿Qué página nos toca? 43. 43. Y esos son los textos. De acuerdo a lo que leímos la semana, fue esta semana, ¿verdad? ¿Cuáles son o qué entienden ustedes por texto? ¿Qué es un texto? Un documento. Perdón. ¿Texto? ¿No? ¿Qué son los textos? Sería algo así como un grupo de oraciones que están ordenadas de manera lógica, que llegan a formar párrafos, los cuales harían parte del texto. Debe haber coherencia, ¿verdad? Debe haber una unificación. Cada una de las ideas que están en un texto se deben de ir enlazando, engranando, para que al final todos en sí mismos se conviertan en una herramienta, en una máquina. ¿De qué? De comunicación. Si nosotros queremos darle una idea distinta a lo que es un libro, de un texto, yo lo haría pensando que un texto, un libro, es como un vehículo. Los vehículos tienen sus reglas, tienen sus leyes. Dígame una ley de un vehículo. Una ley de un vehículo. Debe poseer el número de identificación, la placa. Bien. ¿Otro? Siempre portar la tarjeta de circulación, porque eso es lo que lo ampara. Su Bien. calcomanía. Pero ustedes están yendo por la parte legal. Cuando yo les hablo de leyes, quiero saber una ley de un vehículo. Un vehículo cualquiera. Que se enciende con la llave. Ok, ya estamos avanzando. Que tiene que tener un artefacto para poder iniciar a trabajar, ¿verdad? ¿Qué más? Debe tener Perdón. Debe tener Osmin. Debe tener combustible para poder funcionar. Ajá, a ver, Julio Roberto. Debe tener las luces en perfecto estado. Perfecto, muy bien. Lucía. Revisión de los frenos. Sí. Pero miren, pues, y si es porque una bicicleta es un vehículo. ¿Cuál es el combustible de la bicicleta? Las llantas. Nosotros. ¿Cuántos caballos de La potencia fuerza tiene humana. una bicicleta? Depende de la persona que la Uno. conduzca. Depende del pie. Depende de quién la conduzca, va a ser también si es caballo, es otra cosa de potencia, ¿verdad? Yo molestaba Uno porque, suficiente. ajá, decíamos, vos con los compañeros, ¿va? ¿Y cuántos burros de potencia tiene tu bicicleta? Uno, ¿va? Entonces, bueno. Yo les digo esto porque, mire, pues, dice que un texto es una serie de párrafos, que los párrafos tienen que ser adecuados, coherentes y tener cohesión. Los párrafos que tiene un texto tienen una intención comunicativa
Y estos párrafos se caracterizan porque página 39 hay unos marcadores textuales que nos permiten ver cuando hay una introducción al tema, cuando se inicia un tema, cuando iniciar un orden o estructurar una información, cuando se distinguen varias informaciones o continuar su... O sea, cada una de las palabras que tenemos en la página 40 nos van a decir a nosotros cómo un texto a través de sus diferentes párrafos se va a ir estructurando y se va a ir enlazando. Los marcadores textuales son aquellos enlaces, aquellos como engranajes, aquellos como partes de una misma cadena que van haciendo van uniendo. Y aparte del texto tenemos el léxico. No se puede escribir bien si no hablamos bien. Es muy complicado. Bueno, en el castellano, porque en inglés muchas veces escribimos bien y hablamos fatal. ¿Ya? Porque 3 en inglés, Mercedes, ¿cómo se dice 3 en inglés? 3. Sí. Así, ¿verdad? Sí. ¿Quién dice que no es cierto? Naiden dijera. Fíjense que yo así decía también y terminaba diciendo algo diferente. Porque tree es árbol. Es three. Y cuando uno habla con los amigos mormones, no nos entendemos. Mejor escribirle. ¿Verdad? Y eso nos pasa con el inglés a todos. Bueno, a los que no hemos sacado cursos avanzados de inglés, ¿verdad? Porque 1, 2, 3, así va, pero porque también así nos enseñan. Pero fuera de esa cuestión del inglés, del francés, de cualquier idioma que no sea el natural, nuestro materno, el léxico para poder hablar, si nosotros no hemos aprendido a hablar, va a ser bien difícil que podamos también estructurar un documento. Ojo, compañeros. A la mayoría de ustedes se les hizo complejo llenar 10 líneas en el examen. 10 líneas de un teléfono. Que cuando alargamos la pantalla en una computadora serán unas 6 líneas. ¿Por qué nos cuesta escribir 10 líneas, compañeros? Explíquenme. Considero que porque no tenemos el libre pensamiento. Bien, ¿alguien más? Yo considero que es por la falta de lectura. A la falta de lectura se nos cuesta desenvolvernos un poco más, entonces se nos complica. La lectura, muy bien. Yo considero de que uno se pone nervioso. ¿Sí es cierto? ¿Qué más? ¿Alguien más? A veces El uno cree entusiasmo. que Porque si no tenemos entusiasmo de aprender, pues nunca se va a lograr nada. Porque ¿de qué nos sirve tener los libros a la par si no tenemos el entusiasmo y las ganas? Entonces de nada sirve. Solo es de querer enriquecer nuestro vocabulario. Gracias, gracias. ¿Alguien más? a veces uno cree que ya completó la idea en 2 líneas y se queda en 2 líneas. Bien. O a veces no tenemos la habilidad más bien. Ajá. ¿Alguien más? Pero también puede ser que escribamos 10 líneas y no nos demos a entender. Vean pues. Está bien que se echen la culpa solitos. Yo no se las quería echar. Pero nuestro sistema educativo no nos exige explicar las cosas.
Nuestro sistema educativo no nos exige exponer las cosas como nosotros las interpretamos. Nuestro sistema educativo tampoco nos exige crear nuevos documentos donde dé yo mi versión de las situaciones. Y esto lo que produce es que nuestras mentes se entuman, que sean mentes entumecidas y que respondan casi que automáticamente ante una interrogante. Y cuando este interrogante o este planteamiento se nos hace deductivo, inductivo, nos convierte en una crisis, se nos hace una crisis mental. Porque estamos esperando que se nos pregunten fechas, días, horas, momentos, pero no razones. ¿Cuál es la solución? Perder esa timidez, perder el miedo. Si de todas maneras se la voy a poner mala, respondan. A lo mejor entre tanta cantinfleadera, le pegan algo, ¿verdad? Recordemos que estamos aprendiendo, nos estamos comunicando. En ese sentido, todos los compañeros que intervinieron tienen razón. Nos falta leer, nos falta tener interés, nos falta aquí, nos falta allá, somos tímidos, nos da miedo que se rían de nosotros, es un examen, y como es un examen le doy una prioridad muy alta, entonces considero que con las palabras que yo quiero escribir me las van a poner malas porque el docente exige palabras muy especiales. No, yo lo que quiero son respuestas. Si yo pregunto qué tipos de textos existen y dígame usted cuál le gusta más. Bueno, hay tantos tipos de texto, A, B, C, D o E, y a mí realmente me gustan más los lúdicos. Porque los textos lúdicos son aquellos en los cuales las personas, aparte de que los leen, en ese momento realizan ejercicios y van van de lo práctico, van a lo práctico rápido, van a lo mecánico rápido. Entonces, más que textos, son instrumentos, son instrucciones para que uno realice determinadas situaciones. Para mí esos textos son los más importantes, porque lo lúdico es siempre lo mejor porque uno aprende haciendo. Y es una respuesta positiva, es buena. Porque a mí no me interesa lo que el estudiante parafrasea, lo que el estudiante repite. En este curso comunicación, lo que nos interesa es lo que el estudiante comunica, lo que el estudiante expone. ¿Por qué? Porque en la medida que yo vaya, por eso te me está costando valor, en la medida que yo vaya leyéndoles, en esa medida yo también voy dirigiendo este curso. También por eso es que no es correcto copiar y pegar de un texto de Wikipedia o de un texto de un PDF, porque ahí no estoy haciendo nada. No estoy ni engañando a la computadora porque la misma computadora reporta que es un texto copiado. O sea, no estoy haciendo nada. Aquí la idea es hacer algo. Por eso el léxico. ¿Y cómo vamos a poder nosotros expresarnos? Primero, perdiendo el miedo. Segundo, leyendo, tratando de... No hay que leer más allá de lo que se les da acá. Lean lo que está acá. Y hay palabras bonitas, palabras... Y ahí van a poder seguir desarrollando. Con el léxico viene el lexicógrafo, ¿verdad? Que el lexicógrafo es algo que nos ayuda a encontrar los significados. La palabra es muy importante. Nosotros tenemos que tener bien claro que para nuestra profesión la palabra es muy importante. Y cuando nosotros hablamos de palabra, tenemos que tener claro que lo que nosotros digamos, que lo que nosotros manifestemos, tiene un poder tremendo. Tiene un poder tremendo.
Porque yo lo que yo diga, mi palabra va a ser lo que mi cliente quiso decir. Lo que yo diga va a ser que una persona pierda o gane la libertad. Lo que yo diga va a ser que una persona pierda o gane la relación con sus hijos. Sus manos, con esa firma, con ese sello, ustedes tendrán un poder excepcional. Por eso es importante nuestra palabra. Por eso es que hay que formarla bien, por eso hay que estudiarla bien, por eso, como decía Ludi, hay que saber tener esa inteligencia emocional. Y es válido que nosotros perdamos un caso, pero que una familia gane la unidad. Si mi función es destruir esa familia y a mí me han contratado para que esa familia se destruya, y en el camino del proceso de divorcio yo me doy cuenta que realmente esta pareja se aman y que esta pareja realmente merece estar unida, yo mismo como abogado voy a sacrificar mi dinero, mis honorarios, y yo lo que hago es procurar que esta familia se reivindique. Si en el proceso de establecer la patria potestad yo veo que la muchacha que yo estoy defendiendo realmente quiere el niño o quiere la niña como una herramienta para poder fastidiar al papá, soy yo el primero que debo defender la integridad de ese bebé. Y si ese bebé se tiene que ir con la otra parte, yo me doy cuenta, o renuncio al caso o convenzo a la señora. Pero no puedo yo, en aras del dinero, o aras de ganar el caso, pues, sacrificar la vida de un niño. Ustedes tendrán un poder importante de palabra. Para que nuestra terminología sea buena, compañeros, hay que leer, no hay de otra forma. Si ustedes no pueden y no quieren leer, ahora hay unas aplicaciones muy buenas de audiolibros. Hay audiolibros. Pónganse sus audifinitos, se pueden hacer ahí algo en sus casas o en sus trabajos, si su trabajo no es muy exigente o su trabajo es de hacer y no de escribir o cosas así. Y escuchen audiolibros. Uno que a ustedes les guste. Narconovelas, no sé, novelas, algo. Algo que a ustedes les guste. Luego tenemos la organización de los textos, el formato que vimos la otra vez, y entramos a los tipos de textos de acuerdo con las funciones del lenguaje. Ya las funciones del lenguaje las habíamos visto en otro momento, pero en otro contexto. Y vamos a iniciar con los textos referenciales. El primer texto referencial que nosotros tenemos son los textos científicos. Dice 1, 2, 3. El tercer párrafo. Los textos científicos son aquellos en donde se emplea el lenguaje científico. ¿Y qué es el lenguaje científico? Todo mecanismo que se utiliza para la comunicación cuyo universo se sitúa en cualquier ámbito de la ciencia, ya sea que produzca esta comunicación exclusivamente entre especialistas, entre ellos y el público, o en cualquier situación comunicativa. Un texto científico se basa en la utilización de un lenguaje científico. Ahí era una S, perdón. Se trata de un tipo de texto que apela a un lenguaje claro. ¿Cuáles son los géneros que utilizan los textos científicos? Está una tesis doctoral, la memoria de una licenciatura, un artículo científico, una monografía científica, un ensayo. Los textos científicos, los de transmisión oral o puede ser una conferencia. Y como ustedes creen que a mí se me olvida, pero a mí no se me olvida nada, ¿qué tema van a trabajar? Oh my God, hasta ahorita me acordé. Los textos académicos. Sí, pero yo quiero saber el tema de ustedes, el que pensaron durante estos últimos 3 días. Era de cualquier, digamos, cualquier tema, pero que tuviera que ver con algún problema social, Lick. Lo que ustedes quisieran. Para ver si, bueno. Lick, fíjese que a mí me gustó o quiero trabajar el tema del aborto. El aborto. Uh-huh. Perfecto. Tenemos que decir el tema, Lick.
pues somos varios en la clase, 67 temas a 1 minuto, son 67 minutos, no nos alcanza el curso. Pero digo yo que algunos que me digan, pero miren, pues hay que enfocarlos bien. El aborto está bien y yo lo llevaría, por ejemplo, el aborto, por ejemplo, en Guatemala el aborto está permitido. ¿Quién sabía eso? El aborto en Guatemala está permitido. Pero Pero bajo tengo entendido. ciertas, pero bajo, No, no, del... ¿Permitido o Sí, despenalizado? es lo que iba a decir. Está permitido. Pero yo sabía que el aborto estaba permitido para aquellas mujeres o que están en peligro, así como para tener a su bebé, pero sería opcional. Muy bien, me parece. Sí, el aborto en Guatemala no es que no sea así como que algo que tampoco. Se llama aborto terapéutico. Cuando la madre sufre un grave riesgo de fallecer. Se protege la vida de la mamá. Entonces, sí es posible. Cuando les vuelvan a decir, es que en Guatemala el aborto, no sé qué. Deja de hablar cosas vos. Anda a ver quién engañas. Anda a estudiar. Instruite. Sí se puede. En condiciones especiales. Con certificaciones médicas. Ahora, el aborto que no es correcto es aquel que aquel que surge, De un descuido. sí, surge de una necesidad egoísta, porque existen diferentes formas para no concebir. Hay personas que dicen que las chicas que lamentablemente son ultrajadas deberían tener la opción. Pienso que también. Una chica que es ultrajada por una banda de mareros, por una banda de sinvergüenzas y en consecuencia de eso concibe, pienso que también debería tener esa opción, porque es antinatural. Concebir debe ser consecuencia de un acto de amor, o al menos de interés. ¿Va? Ya me gusta el chavo, está bonito, está la muchacha, la chola. Va a quedar bonito el patojito. Es licenciado. Sí, es de pisto. puede Tiene pagar, papeles. que pague allá el Herrera Llerán. No, el Pilar, más caro. Pero está estudiando Derecho. Es ingeniero. Cabal. Pero cuando es a consecuencia de un ultraje, específicamente ultraje, pienso que debería poderse. Ultraje de un pariente, el ultraje de estos zánganos mareros, el ultraje, no sé. Un ultraje, se debe ser permitir. El asunto es que hay muchos casos probados en donde hay niños producto de ultrajes que resultan ser unos seres maravillosos y muy positivos para la sociedad, porque precisamente por eso sienten una necesidad tremenda de justificar su existencia. Pero es una cuestión moral, me parece. Habría que encajonarlo. Yo quiero trabajar, por ejemplo, el aborto, pero encajonarlo específicamente en qué área, porque si hablamos del aborto es un universo tremendo. Y así pues, si ustedes gustan, podemos trabajar de aquí en adelante un texto. Vamos a ver, porque miren, pues, las características del texto científico en la página 44 está la claridad, la precisión, la verificabilidad, la universalidad, la objetividad. Y cuando hablamos de objetividad, los textos científicos son o tratan de hechos y datos que, independientemente de cualquier cuestión, así son. Y vamos a darle prioridad a los hechos y a los datos.
no a las opiniones. Es aquello que dicen, hoy gana tal equipo. ¿Por qué? Porque la estadística sí lo dice. O sea, de 100 partidos, 90 ha ganado ese equipo. Pero es que hoy tienen a fulano, venga, no importa. Los datos son claros. Ya. Entonces es aquello de que, mira, aquel te va a quitar la novia. ¿Por qué? La estadística. Pues es alto, galán, tiene carro, voz ñavísima. Es lógico. ¿Ya? Mira vos, esa chava, vos, anda con... Cabal, mira, esa chava ya dijo que va a ser de ella. Y mira, no sale en gimnasio. Se pinta bien. No se hace, cada tanto tiempo se hace tal cuestión en la cabeza. Tiene aquí que allá. Por lógica. Y como los hombres son una partida de mañosos, dicen. Más con fuerza la ciencia. Objetivo, rasgos científicos. Predominio de la modalidad enunciativa. Eliminación de la presencia del sujeto hablante. Uso del plural de modestia. Uso del plural asociativo. Uso de oraciones atributivas. Abundancia en complementos circunstanciales que indican el contexto en que se desarrollan los procesos verbales. Un texto científico yo no voy a escribir, por ejemplo, la comunicación, 2 puntos, o por ejemplo, el aborto, 2 puntos. El aborto, pienso que es una forma mala de terminar con la vida de un niño. Porque fíjense que yo considero, ese no es un texto científico. Un texto científico tiene uso del plural, el nosotros, el ustedes. Entonces un texto científico iniciaría, por ejemplo, si tendría que usar este verbo, sería, por ejemplo, ¿verdad? El aborto. Hemos estudiado hasta el año 2021 que el aborto es importante tratarlo en virtud que es una pandemia superior a la que sufrimos en este momento. La falta o la pérdida de valores se tiene como un elemento esencial dentro de la continua exigencia de las juventudes latinoamericanas porque el aborto, como bien decía el compañero, deje de ser penalizado y se convierta en una opción bajo cualquier circunstancia, y no en casos especiales. De esa cuenta es que debemos de estudiar concretamente cuáles son las causas que a las latinoamericanas afectan, que hacen que ellas volteen a ver al aborto como una opción para resolver problemas en sus vidas. Ese es un plural constante. Y así es como debemos de ir escribiendo, incluyendo a todos, evitando usar palabras, o sea, utilizándome en mí mismo. Y también, por supuesto, evitando utilizar criterios subjetivos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, esto de que es que el aborto solo lo exigen las personas que tienen tendencias homosexuales. Es que el aborto, o sea, esos ya son criterios personales. Habría que ir a investigar y poner, por ejemplo, en el 2020 existieron diferentes movimientos a lo largo de Latinoamérica pro aborto. Estos movimientos fueron principalmente motivados por aquellos grupos o asociaciones LGTB, tal como lo muestra, por ejemplo, Así es, en su investigación del año 2020 que indica contexto del aborto en Latinoamérica. Y yo ya tengo que explicar o tengo que escribir ahí que hay un documento oficial investigativo que tiene una editorial, que tiene un responsable que hizo esa investigación. No la puedo hacer yo. Ese es un texto científico. Bueno. Los rasgos científicos, predominio, eliminación de la presencia de sujeto hablante. O sea, un texto científico no es una narración, ¿verdad? Es una presentación de diferentes estudios que se han hecho y al final, por supuesto, yo puedo dar una opinión mía, pero esa opinión la tengo que vincular a hechos y a circunstancias probadas. ¿Por qué? Porque entonces podemos ir nosotros de una vez cuando vamos escribiendo, entonces podemos inferir
que el aborto en Latinoamérica y particularmente en Centroamérica, según la investigación que hizo el Instituto Centroamericano de la Familia, proviene principalmente de aquellos segmentos poblacionales más, ¿cómo se llama? Más, por ejemplo, ¿verdad? Más pobres, en vista que son los segmentos poblacionales que habitualmente tienen más problemas para la procreación, que son los segmentos poblacionales que están sumidos en la miseria, que están en medio de esos grandes grupos delincuenciales que constantemente abusan de las niñas entre tantos y tantos años, según la investigación de fulano de tal, y que a consecuencia de eso se da un alto índice de procreación y es lo que también forza a estas niñas a abortar. Pero tenemos que tener nosotros los datos, para que nuestro texto realmente sea cierto. Ahora, la verificabilidad de la información. Para que sea verificable tiene que haber un documento. Debe ser clara y precisa. Los rasgos relacionados con la claridad y precisión son construcciones sintácticas sencillas. No nos sirve de nada hacer una serie de argumentos, colocar un montón de palabras complicadas que para que la persona entienda va a tener que tener un diccionario a la par. Sí deben ser palabras muy técnicas, muy prácticas, pero también tienen que ser palabras que sean utilizadas por la mayoría de la población. Tal vez no por todos, pero la mayoría sí. Ahora bien, también debe ser oraciones relativas explicativas. Y aquí te doy un ejemplo. Las crías, que se asemejan a los adultos en el aspecto, pasan por distintos periodos de muda. Estamos hablando aquí como de unas culebritas. Definiciones, aclaraciones y resúmenes tras 2 puntos. Construcciones explicativas como, es decir, a saber, uso de párrafos no muy extensos. Se recomiendan 4 líneas por párrafo, de 4 a 6 líneas por párrafo, para que incluso visualmente sea ordenado, ¿verdad? Reiteración léxica y semántica con el fin de evitar ambigüedades y uso de tecnicismos. Al conjunto de tecnicismos propios de una ciencia se le llama, ¿cómo se le llama? Entonces no tienen el libro. Terminología. Terminología, ya se apunta en la pregunta de examen. Aquí nos da de la página 45, ese ejemplo, un texto científico corto, un artículo de investigación. Fíjense que nosotros en lo que yo les decía de los documentos que había que investigar o el tema que había que tener a la mano, podemos hacer un pequeño artículo de investigación. ¿Alguien que me quiera decir un tema al azar, por favor? Suicidios en Guatemala. Vale, suicidios en Guatemala. Podemos trabajar. Ajá. Un tema, perdón por interferir. ¿Ya? Pero tengo un tema que es parecido al de la compañera, que serían los problemas mentales, que abarcaría lo que es la depresión, la ansiedad y el suicidio. Muy bien, los problemas mentales y el suicidio. 2 temas muy actuales y lamentablemente no son innovadores, pero son actuales. Pienso yo que el tratamiento del suicidio habría que verlo desde diferentes aristas. Y en el caso de Alexis, posiblemente sería algo así, ponerle un como bonito el título, ¿verdad? Las implicaciones de los problemas mentales o de las situaciones mentales en las personas de tal edad, de una vez. En el caso de la compañera que quiere los suicidios, en Guatemala podría establecer causas psicosociales que provocan o que posiblemente provocan los suicidios en Guatemala. Y hace un artículo a gran escala, o sea, a grandes rasgos, ¿verdad? Un párrafo donde explica qué es el suicidio, un párrafo donde explica cuáles son las cuestiones psicosociales que presionan la mente de las personas de 0 a 15 años, de 16 a 25 y así, porque hay estudios. Entonces yo en 2 líneas voy a colocar, por ejemplo, ¿verdad?
que para los niños de 0 a 15 años, las crisis emocionales principalmente son aquellas que provienen de graves problemas familiares, de graves problemas de identidad, de graves problemas de aceptación por parte de la familia que eventualmente pueden provocar un suicidio. Que las personas entre 16 y 25 años en esa época de transición de joven a adulto, pues también tienen graves problemas también de identidad, de acoplarse a la sociedad en la que viven, de aceptar la condición económica bajo la cual están, o incluso el fracaso escolar que en algún momento pueden sufrir entre los 20 y los 25 años. Eso también provoca suicidios. Puede ser también que de 26 a 35 años los suicidios son menos tal vez, pero tal vez son provocados por fracasos a nivel sentimental, fracasos a nivel escolar, fracasos a nivel empresarial, por una falta de, no sé, o sea, yo no logro ubicarme o tener una ubicación correcta dentro de la sociedad en la que yo vivo. Y eso se puede hacer en 2 hojas. Por supuesto, el suicidio marcado entre las personas de 26 y 35 años, según la revista Problemas Mentales, se basa principalmente por la falta de identidad con el lugar donde vive. Y escribo, según fulanota. En 2 hojas se puede hacer eso. ¿Verdad? ¿Quién? Delmi, ¿verdad que se puede hacer en 2 hojas? Delmi Adeli. No me hagas así, dígame. Sí. Sí, licenciado. Como dijo el de la policía contra la Pantera Rosa, no diga sí, diga oui. ¿Para que sí se puede? Se puede. 2 Sí se hojas. puede. Claro, pero Sí. tenemos. Fíjate, gracias, Delmi. Para hacer un artículo de 3 hojas, hay que hacer una investigación como de 6 libros. Ese es el tema. Bueno, aquí les vamos a dar unos ejemplos, página 45, página 46 y página 47. Realmente eran como 20 ejemplos, pero yo esta vez se los quise reducir. Ese es el texto científico. ¿Estamos bien? Texto científico. Hoy vamos a hacer un resumen, ¿verdad, compañeros? Sí. Yo les voy a ser honesto, yo no les hallé como que tenían ganas de hacerlo. Algo enojado, me dijeron que, ay, tengo que hacer un resumen con el licenciado Rubén. Patojos. Lo vamos a hacer el martes. Porque es importante que primero leamos esto y después procedamos a hacer los resúmenes. Y Manol. Bien dije yo que Manol iba a decir algo. ¿Qué pasó? Nada, licenciado. Se chivió. No, muchísimas gracias, licenciado. ¿Y eso por qué? Porque no lo está dejando para la próxima clase. Solo estamos atrasando la cruz. No está bien. A ver, Manol. No, nada. Ah, ya te entendí. Estabas haciendo aplausos. Sí, Hombre, aplaudiendo. mi ignorancia en tecnología. Bueno, ya lo entendí, Fernando. Bueno, el texto académico tiene otra función. El texto académico es parecido al que ustedes tienen ahí. Es una producción escrita surgida en el ámbito de la educación. Es académico aquellas publicaciones, libros, textos escritos destacados de diferentes ramas del saber. ¿Alguien de ustedes ha leído la Ilíada de Homero? ¿La han leído? No. 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 ¿Por qué? Ni sabía que existía. Es en serio. ¿Quién sí la leyó? Sí sabía que existía, pero... Yo, licenciado. Ajá. Ahorita Pablo. ¿Quién dijo que no existía, pero se quedó? No, sí sabía que existía, pero no, nunca la he leído. Ajá. Yo A sí ver, la he Pablo. leído. Ajá, gracias. A ver, Pablo, ¿nos podrías decir a grandes rasgos algunas ideas de la Ilíada de Homero? Primeramente, tomando en cuenta
que se dan a confrontaciones y conflictos entre ciertas entidades, ¿verdad? Y que en sí, pues, todo el proceso que se pasa, toda la comunicación que se tienen, y ahí sí, como decía, confrontaciones que uno lee, uno se imagina, ahí sí que expande la mentalidad de uno lo que es la Ilíada y también la Odisea, ¿no? Y la idea que me dio principalmente, o sea, cómo se puede recubrir una comunidad, una unidad, perdón, y tocar este tipo de situaciones, ¿va? De, por ejemplo, o sea, desordenar lo que estaba ordenado y querer reordenar y eliminar las cosas. Muy bien, gracias. ¿Alguien de ustedes ya vio la película de Troya? Levanten la mano. Yo. Levanten la mano, quiero ver. Ay, la voy a creer que solo dos. Sí, y incluso es sobre la Ilíada. Y Brad Pitt. Ay, el Brad Pitt, ¿se acuerdan? Y andaba durmiendo como con 3 ahí el sucio. A mí lo que me gusta de la Ilíada es que básicamente podemos ver cómo este pueblo griego y troyano llegan a un conflicto bélico gracias a un motivo tan simple como puede ser el robarse a una princesa, ¿verdad? Igual es un gran momento histórico, es algo que pasa a escrito después de que fue algo narrativo nada más. Además de que se tiene la superstición de Aquiles, que en este caso es Brad Pitt, y su talón, ¿verdad? Por andar de infiel fue que pasó eso. Ya ven lo que provocan las mujeres. Pero la mujer. Ya ven lo que provocan las mujeres. Ustedes, no, hombre, si por una mujer se hacen grandes guerras. Ya vienen las ucranianas. Bueno, pilas chicas, porque ya vienen las ucranianas. Tienen que ver que agarran, aunque sea lo que se pueda, porque después ya no va a haber. Las regresamos y aquí somos más bravas que ella. El Brad Pitt, desde luego, porque lo vio y que estaba durmiendo con las muchachas. A ver. La Ilíada de Homero es una composición. Fíjense que es una narración. Ustedes, miren, pues, la Ilíada es una ranchera. Eso es. Porque Homero la cantaba. No crean que él se ponía a platicar, no, él la cantaba con la lira. La lira era como una guitarrita chiquitica. Y ahí él cantaba y pasaba, o sea, él daba pasajes de cuando, por ejemplo, ¿verdad? Estaba Héctor, no, estaba París y estaba también, ¿cómo se llama? Agamenón. Y cuando lo iba a matar, lo que hizo la diosa Minerva, Venus, no, Venus tendría que ser porque Minerva es romana, fue que nubló la visión del Agamenón y se llevó al París bajo unas nubes y lo fue a depositar en la cama de la princesa. ¿Cómo se llamaba la chica usted? La chica pícara esta que se fue yendo. Elena. Ay, esa mañosa Elena. Entonces viene y le dice ella, ¿qué haces aquí? Ve a pelear y a defender como hombre a tu mujer. O sea, como dijo la compañera, ya eran bravas. Eran bravas. Fíjense que en la Reconquista Española, 1492, cuando recuperaron en agosto, me parece, toda la península ibérica, el último lugar que recuperó España, los reyes de España, en esa época era Castilla y León, fue Córdoba o Granada. La cuestión es que cuando el último rey, el último califa, volteaba a ver las torres de su castillo, lloró, tristeza. Y la mamá le dice, no llores como mujer lo que no pudiste defender como hombre.
Entonces, la literatura universal es maravillosa. Yo les invito, no importa de qué tamaño sea el texto, lean uno grande o pequeño, lean El Principito de Maquiavelo si ustedes quieren aprender a convivir con las serpientes, a abrazarse, a bañarse con ellas, a besarlas y después no enrolarse con ellas. Aprendan el gobierno con El Principito de Maquiavelo. Aprendan, no sé, el Tan Tzu, algo así se llama, yo estaba viendo El arte de la guerra. El arte de la guerra no solo se usa para la guerra, se usa también para las guerras mentales y nosotros, compañeros, en los tribunales, en los memoriales, elaboramos guerras, tenemos guerras. Yo tengo guerras de repente con José Carlos, con Mercedes, con Delmi, con Florizela, no sé, van a ser abogados de otra parte y nos vamos a guerrear ahí. Nos vamos a tirar directas e indirectas. Al honorable abogado se le olvida que en la Gaceta Judicial de tal fecha, el honorable Tribunal Superior de tal no sé qué indicó tas. A la estimada abogada representante del Ministerio Público se le olvida que la principal función del Ministerio Público es la objetividad. Y me parece inaudito que la abogada en este momento esté pidiendo una caución de 200,000 quetzales cuando es notoria la pobreza de mi representante. Esas son luchas que vamos a tener. Pero como bien nos decía el compañero Ludin, tenemos que saber manejar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para que el otro lado no nos los maneje. Bueno, estructura del texto académico. El texto académico tiene una presentación, un núcleo y un cierre. La presentación particularmente tiene las primeras impresiones del lector. También, vamos a quitar esta ranchera. Tiene un sumario o un resumen que nos permite a nosotros hacernos a la idea de qué es lo que vamos a tener en ese. Si ustedes se percatan en los libros que les mandé el otro día, hay una pequeña introducción de los dos, y es que los dos tienen más o menos 100 años de diferencia, ¿verdad? Yo digo que son 100 años, miremos, porque ya me voy a equivocar y no creo que queda grabado todo, ¿no? Vamos a ver, sí, claro, El espíritu de las leyes. 1906 lo tradujo Ciro García de Mato, pero el libro lo escribió Robert Montesquieu y él estuvo en 1700, o sea que tiene 300 años. Mientras que las emociones y virtudes de la argumentación jurídica, estamos hablando de un documento que fue una contribución de allá del año de 2017, mexicano. Ambos tienen esa misma estructura. Una introducción, un resumen, nos va a dar por capítulos y nosotros tenemos que organizarnos mentalmente para también tener nuestras argumentaciones con introducción, ¿verdad? Con también un cuerpo y una conclusión. El cuerpo por su parte, el núcleo cuerpo es el problema que vamos a estudiar, es lo que nosotros estamos viendo acá, y este se puede dividir en capítulos. Cada capítulo constituye entonces una parte del contexto general. Y luego encontramos el cierre. El cierre al final, dice acá, se presentan los resultados y donde se encuentran los nuevos conocimientos. Esto, por ejemplo, yo un texto académico escribo, la depresión como principal motivo de matrimonio entre las muchachas de 15 y 20 años. ¿Verdad? ¿Cuál fue el problema que les dije? La depresión. Sí, la depresión. Las personas que están deprimidas buscan consuelo en la unión con una persona X. Hombres o mujeres es lo mismo. A un estudio
comienzo a investigar, le pregunto a las chicas casadas y no casadas si consideran que por depresión se pueden casar, le pregunto a los compañeros, a los chicos, si se consideran ellos que podrían casar porque se sienten deprimidos, y de ahí voy a sacar una conclusión que va a estar en el cierre de mi documento, donde va a decir, efectivamente se comprobó que del 100% de personas entrevistadas, el 90% o el 80 o el 70% indicó que sí, se casaron porque en un momento determinado sentían soledad, sentían falta de apego, falta de personalidad, y a raíz de eso buscaron una pareja para poder convivir, y al final de cuentas no era una cuestión de procrear hijos, sino más al contrario, de tener alguien con quien poder compartir. Y podemos incluso sacar otra conclusión. Del 100% de entrevistados que fueron, que tuvieron o buscaron pareja entre los 15 y los 20 años, el 80% de casos, el matrimonio no duró más de 6 años. Lo que provocó un nuevo conflicto, porque ya habían niños. Eso es un nuevo conocimiento, es algo que yo no tenía dentro de mi texto, en mi contexto, pero lo encontré en el camino. Eso le va a pasar a ustedes cuando hagan sus propias investigaciones y todo. Fíjense que en estos textos vamos a encontrar también que hay fuentes, o sea, de dónde surgió la información, van a haber anexos, va a haber bibliografía. En los anexos regularmente se colocan cosas que uno constituye complementarios. Por ejemplo, yo estoy trabajando, fotos, o si yo estoy trabajando, por ejemplo, tema histórico, el problema de la tenencia de la tierra en el Valle de Jalapa y el conflicto con el área de Santa María Xalapán. Entonces yo en mis anexos voy a colocar los mapas, ¿verdad? De las fincas, cómo se fueron autorizando con los años, fechas. Si yo logro conseguir la finca o el mapa original del valle allá por el año de 1560, luego en 1700, luego en 1824 que se comenzaron a crear los corregimientos, luego cuando en 1886, 1881 viene Justo Rufino Barrios y crea el departamento, y yo voy consiguiendo esos mapas, los voy colocando. ¿Cuál es la característica del texto académico? Fíjense que las portadas y contraportadas que tiene un texto académico regularmente tienen algunas características especiales, por ejemplo, que aparece el autor, el editor, los compiladores, editoriales, también puede tener alguna imagen. Esa es una característica del texto académico, texto científico. Muchas veces no tiene nada de eso, porque el texto científico tiene diferentes características. Por ejemplo, el texto científico puede ser una conferencia, un texto académico, ¿no? Porque el texto académico responde a una necesidad, educar, mientras que el texto científico responde a una consecuencia, investigación. Y la etapa del texto académico no es importante para mí, nos la podemos brincar y nos vamos de una vez. Hay un glosario según la página 53. No, antes de eso tenemos que hablar de los índices. Fíjense que a mí me resultó cuando estaba haciendo este documento que el índice tiene varias características. Hay un temático donde nosotros, o sea, no se tienen que dar estos 4 tipos de índices, pero yo puedo poner un índice temático donde yo coloco los temas. Un onomástico donde yo, por ejemplo, voy a colocar cuáles obras, ¿verdad? O cuáles son las personas que aparecen en los libros y obras que hicieron. Si hago una compilación, ¿verdad? Yo compilo, por ejemplo, las obras fundamentales de la literatura universal, y yo coloco la Ilíada, la Odisea, Edicto Rey, ¿cómo se llama aquella cosa? Romeo y Julieta, todas esas grandes novelas mundiales, bueno, al menos del área occidente de nosotros, que nos sirven de guía de pensamiento. Luego un índice por materias y un índice específico. Hay un glosario en todo libro de texto y los datos de publicación. Aquí otra vez se retoma la organización del texto
Y quizá lo más importante en la página 56 es los textos y paratextos. Pero vamos a dejar esto para la próxima clase, texto y paratexto, para el día martes. Entonces les voy a pedir un favor, compañeros. Vamos a leer el texto y paratexto. Vamos a leer los tópicos y subtópicos. Vamos a ver hasta... Perdón. Hasta la página 64. 10 páginas, página 64. Vamos a anotarlo acá, si no a mí se me olvida. La lectura lineal e hipertextual ya no. Esto ya no. Vamos a ver solo el texto y paratexto. Lo demás lo vamos a leer, lo vamos a ver para el de la próxima semana. Con base en esto, vamos a dar media hora el próximo martes de clase. Si a ustedes les surge alguna duda de lo que leímos hoy o de lo que yo las pinceladas que les dije de hoy, si ustedes tienen alguna duda, fíjense que yo no se los leo por el simple y sencilla razón que el texto se explica solo. Y por otro lado, porque en caso de alguna duda o algún comentario, ustedes, por favor, se los pido que me lo hagan en la próxima clase. Estoy toda la obligación de hacerlo. Si toda la clase nos la llevamos explicándoles algún dato o alguna situación, pues lo voy a hacer. Ustedes no tengan ningún temor de preguntar, ni tampoco se sientan cohibidos que de repente mi persona o algún compañero pueda creer que la pregunta que ustedes hagan o el comentario que ustedes hagan es inapropiado o es causa de alguna cuestión cómica. No hay pregunta tonta como tampoco hay comentario tonto. Todos los comentarios son importantes. Todos los comentarios nos ayudan a ahondar en los conocimientos y es más, muchos comentarios que a veces son para nosotros tal vez no muy importantes, terminan siendo fundamentales para desarrollar nuevos conocimientos. Entonces, háganme ese favor, revisen sus notas y si tienen dudas, pues díganmelas, porque esa es la idea. Yo solo les voy diciendo, el paratexto es esto, porque yo entiendo que ustedes ya leyeron. Pero si ustedes tienen duda, por favor, agarren su libro, lean, hacen las anotaciones de lo que a ustedes les resulte extraño, les resulte curioso o les resulte un poco confuso y me lo dicen. Con mucho gusto les vamos a dar las aclaraciones necesarias. Si no hay alguna duda por el momento, pienso que ya es muy tarde. Gracias por acompañarme 4 minutos después de la clase. Y estaríamos citados para el próximo martes a partir de las 7:30. ¿Estamos bien ahí? Ahí estamos, licenciado, gracias. Bueno, pues que pasen las buenas noches. Disfrútenla. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Compañeros. Feliz noche, Lick. Gracias. Noche. Feliz noche, Lick. Luego. Chao. Hasta luego.